todos, yo soy Pablo Castellano y el día de hoy voy a hablar del paisaje en Argentina, refugio de la nacionalidad, de Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Durante el siglo XIX, en Latinoamérica se desarrollan bastantes corrientes artísticas, ¿no? Muy representativas de Europa. Una de las corrientes más fuertes que se generaron fue la pintura paisajista. Y en este caso nosotros vamos a hablar tanto de la latinoamericana como de la argentina, ¿no? Esta se manifestó en Iberoamérica, ¿no? Por bastantes artistas que fueron viajeros, más que nada, ¿no? O sea, muchos eran europeos, tanto alemanes, franceses o ingleses, que viajaron por toda Latinoamérica y absorbieron un montón de todo el paisaje latinoamericano, que los hizo poder representar estos paisajes luego de sus obras. De esta manera, las obras que se mostraron generaron una imagen idealizada y cargada de exotismo del continente, ¿no? Muchos de los artistas destacan también las pinturas de tierras vírgenes y paisajes rurales, ¿no? Posteriormente también se aplica bastante a la aplicación de los indígenas como individuos, y también los escenifican en entornos arcaicos oriundos a su espacio rural. Una de los historiadores del arte principales que habla en este texto es Natalia Makhlouf. Ella es una historiadora que se ha enfocado bastante en el arte latinoamericano. Ella fue directora del Museo de Arte de Lima entre el 2002 y el 2018, y tiene ella una maestría en Historia del Arte, Crítica y Conservación del Instituto de Bellas Artes de Nueva York, ¿no? Dentro de esto, ella también tiene un doctorado en la Universidad de Texas, ¿no? La Universidad de Austin, Texas, y bueno, ella habla bastante sobre el paisajismo argentino. Ella menciona de que el paisajismo argentino de por sí es muy parecido al que fue representado en Perú. Y además de eso, ella habla mucho de que estos dos corrientes, o sea, estos dos movimientos, tanto el peruano como el argentino, difieren bastante del mexicano, ¿no? El mexicano tuvo otra idea de paisajismo. Entre los factores más claves que habla Makhlouf sobre estas diferencias es que tanto en el peruano como en el argentino los paisajistas se enfocaron mucho en la idea de quién es el personaje, el individuo, y cómo afecta al entorno, ¿no? En sus actividades, en sus costumbres. Mientras que el mexicano, por ejemplo, solo se enfoca en la representación de espacios deshabitados, ¿no? Un artista muy importante del arte paisajista mexicana, por ejemplo, es Dr. Alt, que él propiamente se enfocó en paisajes deshabitados, ¿no? Ya enfocándonos en la Argentina, una de las características que destacan del paisajismo argentino es la interpretación de la naturaleza y no su copia propiamente, para lo cual entra este concepto del contacto que hay entre el artista y lo que está retratando, ¿no? Esta asimilación, el libro habla bastante sobre una cita que se genera de Van Gogh, ¿no? Que él dice que ese es el arte de las artes, ¿no? Ese es el punto en que el arte puede superar a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un alma en el sembrador de Millet que en un banal sembrador perdido en los campos. Lo que habla un poco ahí Van Gogh es el hecho de la potencia que tiene el poder, el artista, retratar un paisaje, y que no tenga que ser una imagen como una fotografía, sino que puede darle a él un giro más en la interpretación y lo que quiere expresar el artista a través de la pintura, ¿no? Una gran característica que definió el paisajismo sobre otras corrientes es que este movimiento artístico no tenía un enfoque para plasmar una imagen, sino que era necesario conocer bien lo que estás plasmando. O sea, la idea de poder generar paisajismo no solo es retratar la imagen y entender el contexto, sino formar parte de eso, o sea, interiorizar realmente la actividad, el espacio, el rubro de lo que está generando. Eso hace de que los artistas latinoamericanos tengan un concepto o una percepción mucho más potente de lo que es el paisajismo latinoamericano de por sí, que cualquier otro europeo que luego pueda haberlo intentado también representar, ¿no? Eso también difiere también, ¿no? Cómo el artista puede conocer tanto el lugar, sus costumbres, sus alegrías, hasta las tristezas, ¿no? Uno de los artistas que impulsó potentemente la corriente de paisajista latinoamericana y puntualmente argentina es Fernando Fader. Fernando Fader es conocido más o menos dentro de la época de 1920, más o menos por esos años, y él es un artista nacido en Francia, que fue educado luego en la Academia de Bellas Artes de Múnich, en Alemania.
Pero él, a partir de todo esto, él vive la mayor parte de su vida en Argentina. Y él fue el autor de muchas obras pictóricas que embelezaron las características descritas de los paisajistas que mencioné al inicio. Dentro de sus obras posteriores, en 1916 más o menos, consagra él la conceptualización de la esencia espiritual de cómo es la vida en Argentina y cuáles son sus costumbres particulares. Además, Fernando Fader tiene una cita que dice de que los pintores de la ciudad creen que pintan un paisaje es venir a esos lugares, plantar de inmediato su caballete y ponerse a pintar. Pero la naturaleza no se entrega de inmediato, según él, ¿no? El paisaje no solo se ve, sino que también se conoce, ¿no? Esta frase también habla mucho de las características que mencioné al inicio de esta grabación, que es el hecho de que tú tienes que ser y formar parte del paisaje como artista para poder interpretarlo adecuadamente y que puedas transmitir esas emociones, ¿no? De Fernando Fader vamos a poder seguir hablando un montón y va a salir durante todo el texto, por lo cual voy a seguir nombrándolo constantemente. Vamos a centrar un poco el tema a otro pintor paisajista, más o menos también de su época, que es Cesario Bernaldo de Quirós. Él también es paisajista argentino, y Bernardo Quirós destacó claramente por identificarse bastante bien con el costumbrismo argentino. Esto lo alinea como un segundo requisito de los paisajistas, como lo mencionaba, ¿no? Ya la mencionada transmisión de la experiencia del autor al espectador, ¿no? Transmitir esta esencia. Él logra que sus cuadros, como en su obra Los Gauchos Federales, que bueno, lo podemos ver aquí, impregna esta esencia espiritual de los participantes y sumerge al espectador al momento que fue pintada, ¿no? La identificación de este artista con el motivo de la obra característica del paisajismo argentino se podrá ver con más fuerza cuando los artistas ya traten el costumbrismo en sus cuadros, ¿no? De este modo se analizará un nivel de comprensión tanto físico como psicológico de la variedad cultural, como son los gauchos o los indígenas o los mestizos o mulatos, ¿no? Entre otros. Para lograr esto, estos autores necesitan adentrarse en los personajes y llegar a vivir como ellos para poder retratar el alma que estos representan, ¿no? Además, Fernando Fader agrega que en esta época debían aferrarse los conocimientos aprendidos de la Europa, ¿no? Las técnicas que se aprendieron dentro del arte europeo y trasladarlo a los ritmos de las costumbres latinoamericanas o argentinas, ¿no? Eso es un enfoque muy interesante porque justamente él intenta integrar ambas ideas, ambas necesidades del artista para poder crear esta idea del arte argentino o propiamente latinoamericano, ¿no? Y podemos agregar esta interesante teoría que habla nuestro autor, que es que, bueno, lo cito, ¿no? Ganados por la nostalgia y el recuerdo, muchos artistas pintaron sus obras más vívidas y emotivas, evocando a la distancia el paisaje amado. Esto es una cita, ¿no? De Ignacio Gutiérrez Saldívar, ¿no? Y él habla de justamente esta idea, ¿no? De cómo los artistas representaban no cualquier paisaje, sino representaban este paisaje amado que tenían, esta relación íntima que tenía tanto el pintor con la zona, la localidad que él estaba representando, ¿no? A partir de esto, el autor cita a otros artistas, artistas, que, bueno, un ejemplo claro de ellos podría ser Florencio Molina Campos, que, bueno, su cita menciona que él recreó los paisajes de su querida Pampa, ¿no? El ombú, el corral de palo, a pique, y las noches de luna y cielo estrellado. ¿Qué dice este término? De que él justamente recreó esto, no recreó cualquier pampa, no recreó cualquier sitio, sino que él recreó su querida Pampa, ¿no? Este cariño que tiene representado en su pintura, en sus trabajos. Finalmente, también hay una nota que habla del mismo Fernando Fader, ¿no? Que dice de que él fue un pintor cuya producción era realizada primordialmente entre los meses entre otoño e invierno, ¿no? Esto obviamente que en Argentina era una zona con un montón de frío, ¿no? O sea, realmente hacía bastante frío y la salud de Fader no era una salud tampoco muy buena, ¿no? Él principalmente esbozaba cuadros en el exterior y concretaba la mayor parte de su factura y su terminación dentro del estudio. Si se dan cuenta, ahí también hay algo muy interesante de Fader, y era de nuevo esta relación que tiene entre el interés y el cariño que le tiene por representar
pinturas en el invierno, ¿no? El paisaje del invierno frente a otros paisajes, a pesar de que su salud se vea comprometida, porque él tenía ese cariño o ese interés por representar esos espacios, ¿no? Un siguiente tema que habla el texto de Gutiérrez es sobre la temática que se incorpora al paisajismo argentino, que jala a un sentimiento nacionalista. ¿Qué es esto? De que los mismos argentinos ya con el tiempo empezaron a absorber estas pinturas costumbristas argentinas, ¿no? Del paisajismo, como un símbolo nacionalista de lo que representaba el imaginario de ser argentino propiamente, ¿no? Esta manifestación generó una gran acogida ante las pinturas paisajistas y formó un espacio ideológico que luego se puede ir viendo de que fue como que un paso muy importante dentro de la Argentina para poder categorizar cuál es lo que determina qué es ser argentino, ¿no? Fader él impulsa esta idea, esta costumbre nacionalista, costumbrista del paisajismo latinoamericano y argentino, más o menos por estos años 20, ¿no? Y él dedicó casi toda su vida a pintar bastantes obras paisajistas, ¿no? Durante su inicio, él pinta bastante obras absentas de individuos, pero póstumamente cuando él tiene una conversación con Jean-François Millet, Millet le explica y le da esta nota que está acá citada, que se llama: cuando pintéis, tanto si es un bosque o un campo en el mar, pensad siempre en el hombre que lo habita y lo contempla. Esta idea os llevará dentro de la órbita universal de la humanidad. Pintando un paisaje, pensáis en el hombre; pintando en el hombre, pensáis en el paisaje. Esto cambia un montón la idea de Fader de cómo se debe pintar el paisaje. Y ahí él empieza a tener este concepto de brindarle un alma a la pintura mediante el individuo y sus actividades. Además, Gutiérrez menciona que Fader no pudo haber sido catalogado como un artista impresionista, ¿no? Esto se debe a que él, por ejemplo, no perseguía una expresión fugaz de la naturaleza como lo hacía el impresionismo, ¿no? Que siempre puede ser mutable, ¿no? A diferencias de horas, pues tienes un resultado diferente, porque obviamente el impresionismo retrataba bastante o se enfocaba bastante en la luz. En este caso, él habla más que nada en la interpretación de lo que se representa en las pinturas, ¿no? Él habla de, por ejemplo, de no representar un árbol, sino habla de representar el árbol, ¿no? Con fisionomía específica y una expresión individual, ¿no? Este cambio lleva a Fader a exponer sus obras en espacios como el Salón Müller, donde expone su serie Las Tardes, en la cual siguieron dos exhibiciones muy memorables en 1922 y 1923, ¿no? En 1927, él realiza una muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata de Petoruti, la cual sería considerada por muchos como la bandera del arte nacional contra las nuevas tendencias, remarcando el carácter independiente de esta, ¿no? Años después, en 1928, Fader contrae varios problemas de salud, lo que limitan bastante a pintar paisajes en épocas de invierno o otoño. Esto lo limitó prácticamente a trabajar en verano, ¿no? En el 1931, él realiza su última exposición pictórica. Después de esto, él ya no vuelve a realizar más por su deterioro de salud. Fernando Fader en 1965 fallece. Su mayor seguidor fue el artista Luis Isabelino Aquino, ¿no? Él fue médico de profesión, pero poco después de esto, él se dedica bastante a la pintura, ¿no? Y realiza su primera exposición en la Asociación de Amigos del Arte, en 1925. Luego de esta exposición, Fader lo va a invitar a él a pasar una temporada junto con él. Y esto genera que él pueda absorber la experiencia de trabajar junto con Fader y poder luego transmitir estas mismas técnicas y esta misma idea del paisajismo que tenía Fader en sus pinturas. Esto logra de que bastantes críticos o bastantes historiadores indiquen esto, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es José León Pagado, que él comenta de que Aquino aprendió a pintar mirando los cuadros de Fader y nadie lo comprendió tanto como él. Aquino enfocó toda su carrera al paisajismo.
Pero se ve que él tiene un proceso, que él empieza a incluir motivos urbanos, por ejemplo, a la figura humana y principalmente los objetos del arte, ¿no? Para 1946 él recibe el cargo de director municipal del arte colonial en el Museo de Arte Colonial Isaac Fernández Blanco, donde él creció un gran interés por el pasado colonial. Y esto lo llama a querer entender y a empezar una búsqueda por el entendimiento de cuáles las raíces de este arte latinoamericano, ¿no? Sus obras a lo largo de esto representan una temática de paisajes serranos y algunos con arquitectura colonial típica de la Argentina, como barrios porteños o viejas casonas y esquinas antiguas, ¿no? También el retrato de figuras humanas, aunque en menor proporción. Otro aprendiz que tuvo Fader fue Luis Tesandori. Tesandori, además de eso, él primero se gradúa en la Academia Nacional de Bellas Artes. Tiempo después, él es alumno del mismo Cesario Bernardo de Quirós, con el que hace que Tesandori se vuelva el primer artista que va a tener a ambos iniciadores de la corriente como maestros, ¿no? De la corriente paisajista argentina. Durante toda su carrera, Tesandori se pueden ver claramente sus influencias de ambos maestros, ¿no? Y además tiene una enorme admiración por Paul Cézanne, ¿no? Él tiene muy claro qué es el alma del paisaje, como un estado del alma y donde él pondrá, por ejemplo, al animal o al trabajador como elementos que transmitirán su discurso, ¿no? del retrato. Continuando con los artistas de esta época, un conocido artista que fue de la época más o menos de Tesandori fue José Malaca, que él también ser artista argentino, él decide conocer bastantes lugares, tanto del continente latinoamericano como europeo. Él antes de hacer bastantes viajes por todo Latinoamérica, él viaja por Europa y él empieza a absorber todos estos conocimientos de técnicas artísticas y esto, ¿no? Él participa en una muestra regional en Toscana, en Italia, donde él gana un primer puesto, ¿no? Luego de esto, él viaja a Argentina y con esto él decide viajar por todo Latinoamérica para poder también absorber estos conocimientos de los paisajes, ¿no? Él viaja primero a Perú y a Bolivia y más adelante viaja a Panamá, Cuba, Estados Unidos y México. Y finalmente él hace un último viaje por Perú y pasa por Chile para regresar de nuevo a su ciudad en Córdoba, ¿no? A él se le denomina como un intérprete genuino del paisaje argentino, por el hecho de que justamente desarrolla estos conocimientos en varios espacios costumbristas, ¿no? Lo interesante de Malaca es de que él durante todos sus viajes por Latinoamérica, él genera absorbe bastantes ideas para generar luego obras tanto pictóricas como literarias, ¿no? Y esto le dio una gran ventaja cuando ya él se sitúa en Córdoba a empezar a trabajar en su taller, porque cuando él hace sus exposiciones en Córdoba, el que lo va a encontrar y va a ver sus exposiciones es el mismo Fernando Fader, y él lo va a promocionar posteriormente, ¿no? Esto le va a dar un incentivo muy potente para poder él realmente hacerse bastante conocido, ¿no? El último tema a tocar dentro del texto del paisajismo argentino es la presencia del paisajismo urbano. Dentro del paisajismo urbano también estuvo presente, pero no tuvo la misma fuerza que el paisaje rural. Esto se debe a que, como ya hemos hablado, el paisaje rural tuvo bastante aceptación por el público en el hecho de que generaba un instinto de patriotismo y de nacionalismo que no se reflejaría tan potentemente en el urbano. Esto hay varios artistas que forman parte de ello. Uno de los artistas más representativos es Alberto María Rossi, que más o menos es de la época de Bernardo de Quirós, y él aparece junto con artistas como por ejemplo Pío Collivadino, quien realizará obras por ejemplo como El Farol en 1907, ¿no? A pesar de ello, Rossi es el que gana el tercer premio de Salón en 1919 en su obra En plena actividad. En estos proyectos, estos autores enfatizaban en ambientes, por ejemplo, como jardines, calles, plazas o puertos. Concluyendo con este análisis del autor, voy a dar mi opinión crítica al respecto de en el cual yo creo, dentro de la poca experiencia que tengo como analista histórico del arte, de que el paisajismo en Argentina y en América Latina tuvo una importancia bastante clara tanto en las corrientes artísticas como también en la historia propiamente de cada país que lo representa, ¿no?
definitivamente el interés que tienen los artistas europeos por este continente genera como un detonante para poder desarrollar este tipo de obras, ¿no? Y a partir de esto, bueno, conocemos bastantes trabajos o obras que se generaron que al final constituyeron, como fue en el arte argentino, un imaginario que fomentó una ideología para identificarse con esta, ¿no? O sea, creo que estoy muy fuertemente de acuerdo que estas pinturas, estos desarrollos crearon la raíz de lo que nosotros hoy en día entendemos como quién es un argentino o quién es un peruano, etcétera, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? Eh, Yendo ya puntualmente al paisajismo, ¿no? Es muy interesante ver cómo se independiza del impresionismo, ¿no? Europeo, delimitando varias características y varios puntos que son requeridos para poder ser un paisajista latinoamericano y ya no solo un impresionista o de otra corriente europea, ¿no? Esto genera como que revaloriza bastante el estudio de estas pinturas y de estos trabajos que, que le da un carácter personal, ¿no? Y único de estos autores, ¿no? Creo que la esencia más pura y espiritual del paisaje es retratado dentro de estas pinturas, sí, y ayuda mucho a los espectadores a inmiscuirse bastante en las costumbres y actividades que se generaban en las sociedades de esas épocas, ¿no? Sus actividades. Esto, bueno, como lo estoy mencionando, nos da hoy en día una versión bastante nítida de qué fue nuestras raíces en esa época y creo que, en mi opinión, eso genera un valor histórico bastante poderoso, ¿no? Bueno, también se ve repercutido esto dentro del arte latinoamericano, ¿no? Puesto que fue un movimiento que trazó bastantes características del costumbrismo aplicado en otros movimientos, ¿no? De esta manera refuerza géneros pictóricos europeos, ¿no? Y en el contexto latinoamericano, perdón, y enriquece el entendimiento de por qué el artista retrata un paisaje, ¿no? O sea, hay un propósito a partir de esto dentro del arte latinoamericano, ¿no? Más allá de solo de plasmar un momento o plasmar una imagen, ¿no? Yo quería, para ya terminar, justamente a jalar esta idea y hacer una especie de análisis anacrónico con, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Es algo que a mí me gusta bastante y creo que podría analizarse de la misma manera, ¿no? Y es el hecho de que, eh, por ejemplo, muchos artistas tal vez podían haber representado un paisaje, pero sin denotar un entendimiento de ¿no? Pero hacer un paisaje excelente, ¿no? Podría haber sido como una fotografía que una persona amateur o una persona ya profesional podría haber planteado para un espacio concreto. Pero cuando ya uno pasa a una fotografía más artística o profesional, yo creo que uno tiene que darle una interpretación profunda a lo que está tomando la foto, ¿no? Entonces yo creo que también, ¿ya? Haciendo este análisis anacrónico, los artistas paisajistas le dieron este discurso interiorizando la intención o la esencia de la actividad de los individuos, de lo que ocurre en el ambiente y cómo ellos se identifican y quieren de esto en su pintura, ¿no? Como tal vez un fotógrafo artístico podría representarlo en un espacio, ¿no? Yo recuerdo que en mis clases de fotografía nos hablaban mucho de que la fotografía no tiene que expresar ni dónde está ubicado, ni quién es el que sale ahí, ni qué es lo que está sucediendo, sino más la emoción y el sentimiento que transmite, ¿no? Y creo que esto es algo que me deja bastante la filosofía del paisajismo argentino y que me parece que eh, es algo que yo quiero rescatar mucho de esta obra. Les agradezco mucho por su tiempo y bueno, hasta la próxima.